Bueno, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento de habla hispana, que disfrutan de este evento gratuito que ofrece el grupo de 24 horas de paz en español, organizado por el patrocinio de Paz, una organización internacional de profesionales de datos, no solamente de SQL Server, sino de todas las cosas que nos están alrededor de los datos. Hoy vamos a contar con la experiencia y el conocimiento de Enrique Puig, espero haberlo pronunciado bien, que nos va a presentar el tema de fundamentos de los bloqueos en SQL. Nosotros vamos a tener este conocimiento gratis, de gran calidad, para todos ustedes en español, porque todos estos patrocinadores, Green SQL, Pluralsight, SQL Center, nos están colaborando con esta gran presentación y evento. Aquí tenemos los datos de conexión, tenemos las diferentes URLs en donde pueden ustedes acceder a la información y a los productos que ellos ofrecen. Entonces los invitamos a que visiten los sitios de nuestros auspiciadores y que conozcan su información, sus productos, el servicio que ofrecen, porque nos han ayudado mucho y realmente son productos muy buenos. Entonces vale la pena visitarlos y conocerlos un poco más a fondo. También los invitamos a estos eventos, estos mismos eventos, pero parecidos, los hacemos presenciales en diferentes partes, o cada persona o cada comunidad de diferente país organiza sus propios eventos. Nosotros los invitamos a que presencialmente puedan estar allá, puedan conocer a muchos de los expositores que están hablando hoy y otros expositores locales e internacionales en eventos que se presentan, por ejemplo, el 6 de diciembre, ya en 2 días, en Lima, en Perú. Aquí tienen la dirección en la cual se pueden registrar para poder acceder al sitio. Es importante registrarse, es necesario registrarse para poder asistir y también para poder de pronto generar nuevos eventos a futuro y poderlos invitar más fácilmente. También tenemos el 24 de enero de 2015 en El Salvador, también muy cordialmente invitados. 18 de abril de 2015 en Costa Rica y en Puerto Rico el 9 de mayo de 2015. Todos muy buenos eventos, todos con expositores internacionales. La idea es que se puedan registrar, también puedan visitar el sitio completo y ver qué expositores hay, la ubicación, toda la información la pueden encontrar en esa URL. Dentro de la charla vamos a hablar un poco de cómo funciona la presentación. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que Enrique pueda comentarnos toda su información y al final o durante la presentación hay un cuadro de preguntas en el webinar, en la cuestión de presentación, en el sistema de presentaciones hay una caja que dice questions, preguntas. Ustedes pueden escribir las preguntas que tengan y nosotros vamos a irlas presentando y se las vamos a ir pasando a Enrique para que nos haga el favor de contestarlas, siempre y cuando sean pertinentes a la presentación. Entonces ustedes las van a poder ver en su espacio derecho. Este evento está organizado por el capítulo virtual de En Español. La página oficial la pueden encontrar en facebook.com/SpanishPazDC de Victor Chapter. En esta página es donde va a estar ubicada la información de esta presentación, de todas las otras presentaciones. La información que se vaya a hacer pública la van a encontrar en esa página. Entonces, por favor, ingresen, conéctense con esta página para que nosotros podamos también darles más información, para que ustedes estén al día con los eventos que el capítulo virtual hace, porque este no es el único evento, hacen muchos más eventos. Entonces es para que estén conectados y puedan seguir teniendo este contenido de calidad ante ustedes. Enrique, creo que aquí están las preguntas, es que no lo había pasado aún. Entonces, simplemente puede, si necesita de pronto asistencia o si quiere hacer alguna pregunta del contenido, cualquiera de las dos cosas, nos puede contactar y le podemos ayudar todo lo que podamos. Si no se escucha bien de repente, si queremos, no sé, alguna observación o anotación que quieran hacer, la pueden hacer en la zona de preguntas. Listo. Entonces, Enrique es un ingeniero, una persona especializada en SQL Server, que lleva trabajando con esto mucho tiempo y ha venido hablando con nosotros en el PAS 24 horas desde
desde su inicio prácticamente. También ha venido hablando en el tema, en los Virtual Chapters, ha hecho webcasts, lanzamientos de eventos y tiene su blog personal que los invitamos cordialmente a que visiten sqlserverpassion.com y ahí pueden encontrar diferentes artículos, información como la que vamos a presentar hoy y otros temas, tips, trucos y demás de SQL Server que los pueden acercar a solucionar problemas. Es muy bueno a veces encontrar un contenido de este tipo técnico gratis que solucione problemas. Y eso lo podemos encontrar en este blog y en los blogs de las personas que hoy están haciendo este evento para ustedes. Trabaja como SQL Server DBA. Hay que, mis respetos, es algo que hay que tener bastante conocimiento para hacerlo. Y de pronto la especialidad que maneja es el tema de telco, ¿no? Entonces, alguien con mucha experiencia y que nos va a aportar bastante hoy con su conocimiento. Entonces, sin más, los dejo con Enrique y su contenido. Entonces, Enrique, por favor, adelante. Muchas gracias, Freddy. Bueno, muy buenas a todos. Buenos días, creo que por allí es bastante temprano. Y gracias por venir hoy a atender a esta charla. Como ha dicho Freddy, mi nombre es Enrique Puig y soy DBA, ingeniero Telecom, una empresa que nos dedicamos básicamente a temas de telecomunicaciones. Y hoy vamos a hablar de los bloqueos en SQL Server. La charla se llama Fundamentos sobre los bloqueos en SQL Server. Entonces, el objetivo primordial, los tres objetivos primordiales de la sesión de hoy son, el primero, comprender bien qué son los bloqueos y para qué sirven, porque los bloqueos tienen una finalidad, que ahora veremos. La segunda, introducir algunos tipos de mecanismos de monitorización para saber exactamente si intuimos que tenemos algún tipo de problema con los bloqueos, saber exactamente qué está pasando en nuestro motor de base de datos. Y la tercera, de modo que para ello, esta es la agenda que vamos a seguir. Vamos a empezar con una pequeña introducción, hablando de qué son los bloqueos. Hablaremos también de los distintos tipos de bloqueos que hay, los niveles de aislamiento que podemos utilizar dentro del motor de base de datos. Veremos distintas técnicas para mitigar el problema de los bloqueos. Al final de todo, unas conclusiones y luego intentaremos dejar pues entre 10 o 15 minutos, depende del tiempo, para resolver todas las preguntas que os hayan podido surgir a lo largo de la presentación. De modo que vamos a comenzar con la presentación y, como hemos dicho, vamos a empezar hablando o introduciendo el concepto de bloqueos. Vamos a ver qué son y para qué sirven. Antes de introducir el concepto de los bloqueos, es necesario hablar acerca de las transacciones. Pues vamos a ver que los bloqueos son un mecanismo que nos aseguran o que va a intentar asegurar que se cumpla una de las 4 características principales que toda transacción debe cumplir. Si recordamos, toda transacción debe cumplir con las siglas o con las 4 propiedades que marcan las siglas ACID, ¿vale? Las famosas siglas ACID, que son atomicidad. Una transacción o se confirma completamente o se deshace. Por ejemplo, pensemos en una transacción que podría ser dar de alta a un usuario. Dar de alta a un usuario, la transacción de dar de alta a un usuario puede realizar varias operaciones internamente a nivel de base de datos. Puede ser que tenga una operación de inserción de datos en la entidad de usuario y otra operación de inserción de datos en una tabla que nos mantenga algún tipo de estadística por usuario. ¿Entiendo? Entonces, para completar esa transacción, o bien se realizan bien y se confirman las 2 operaciones de inserción, o se deshacen todos los cambios. Esto sería la atomicidad. La consistencia, la segunda, la consistencia. La consistencia se refiere a que cuando una transacción se confirma, nuestro modelo de datos debe quedar consistente. Una vez demos de alta ese usuario, el modelo de datos queda en un estado consistente. La tercera, aislamiento. El aislamiento es la característica que asegura que toda transacción va a poder acceder de una manera aislada o exclusiva para tratar los datos de nuestra base de datos. Y la tercera, la durabilidad. La durabilidad es la característica que
asegura que una vez una transacción se confirma, los cambios que esta transacción conlleve perduran para siempre. Es decir, si yo realizo el alto de usuario y el sistema me devuelve el mensaje de que la transacción se ha confirmado, es decir, que los cambios se han llevado a cabo, si en ese momento se produjese un apagón y se apagase el servidor y se reiniciase el SQL Server, al reiniciar la base de datos, ese cambio perduraría. En este caso, este tipo de funcionalidad, por ejemplo, la asegura, el mecanismo para asegurar la durabilidad de las transacciones es el log de transacciones del SQL Server. ¿De acuerdo? Pues bien, en el caso de los bloqueos, estaremos hablando del mecanismo que asegura la tercera característica, que es la característica del aislamiento. Los bloqueos son un mecanismo de control de acceso a datos para las transacciones. Es decir, tienen que asegurar que una transacción va a acceder a los datos de una manera aislada y que nos va a permitir leer los datos de una manera consistente. Existen varias vertientes o varios modelos para este tipo, para hacer que se cumpla esta tercera característica. Uno es el que conocemos como modelo pesimista y otro es el modelo optimista. En este caso, los bloqueos son el mecanismo del modelo pesimista. Luego veremos un poco por encima el otro tipo de modelo, que es el optimista, que se basa en versionado de filas. Pero esto ya lo veremos más adelante. De modo que cuando estos mecanismos de control, ¿vale?, gestionan las operaciones, gestionan también la concurrencia. De modo que cuando básicamente el funcionamiento es, nosotros queremos realizar una transacción, ¿vale?, ejecutamos el comando llega a SQL Server, entonces esa operación o comando, lo primero que va a hacer va a ser siempre solicitar un bloqueo. Un bloqueo a un recurso. Entonces, esta solicitud llegará al gestor de bloqueos, el gestor de bloqueos la recibirá y en base a una lógica o a una cierta programación que luego hablaremos de ella, el gestor de bloqueos decidirá si nos concede el bloqueo y por lo tanto podemos realizar la operación o si nos hace esperar, porque el bloqueo pueda estar utilizado por otra transacción previamente. Bueno, en este tipo de esperas es lo que llamamos un proceso bloqueado, o lo que viene siendo el típico bloqueo. Cuando nos hace esperar es cuando entonces podemos ver cómo nuestras consultas empiezan a ir lentas, los reportes empiezan a ir lentos, etcétera, etcétera. De modo que el gestor de bloqueos es el encargado de decidir si una operación se lleva a cabo o si tiene que esperar. Una vez el gestor de bloqueos nos concede el bloqueo y realizamos la operación, automáticamente ese bloqueo queda liberado, permitiendo a otras transacciones acceder a esos mismos recursos de datos. Bien, ¿cómo o en qué se basa el gestor de bloqueos para decidir si nos concede el bloqueo o si nos hace esperar? Pues básicamente se basa en una matriz de compatibilidad. ¿Compatibilidad de qué? De los tipos de bloqueos que le lleguen. Dependiendo del tipo de operación que nosotros queramos hacer, estaremos pidiéndole un tipo de bloqueo u otro a SQL Server. De modo que vamos a empezar hablando de los distintos tipos de bloqueos que existen en SQL Server. Por el tema de la presentación, ya que son fundamentos, y por no añadir mucha complejidad y que queden los conceptos lo más claro posible, solo he creído conveniente poner solo los dos tipos más básicos de bloqueos que existen, que son el bloqueo compartido y el bloqueo exclusivo. Un bloqueo de tipo compartido y un bloqueo de tipo exclusivo. Existen más, hay más tipos de bloqueos, pero digamos que estos son los fundamentales y por los cuales tenemos que empezar a entender si queremos entender bien qué es lo que pasa cuando se produce un bloqueo. Entonces, para la presentación de hoy, estos van a ser los tipos de bloqueos con los que vamos a trabajar. Exclusivo y compartido. Bien, básicamente las operaciones de lectura serán las que soliciten tipos de bloqueos compartidos y las operaciones de escritura, inserciones, borrados o modificaciones, pedirán o solicitarán tipos de bloqueo exclusivos. Bien, una vez solicitamos estos
Una vez nosotros vamos a realizar la operación y solicitamos el tipo de bloqueo, el gestor de bloqueos, en base a una matriz de compatibilidades que tenemos aquí en esta diapositiva, decidirá si hay conflicto con lo que estamos pidiendo o no hay conflicto. Es decir, si llegan varias transacciones concurrentes y todas son de lecturas de datos, ¿vale? Tendremos varias transacciones solicitando bloqueos compartidos. De modo que si llega la primera, solicita un bloqueo compartido, llega la segunda, solicita un bloqueo compartido, en este caso la matriz dice que no hay conflicto, tenemos una N. Shared, N. No hay conflicto. Por lo tanto, la operación se puede realizar correctamente sin ningún tipo de espejo. En cambio, si las transacciones u operaciones que le llegan al motor relacional solicitan, y al gestor de bloqueos solicitan un tipo de bloqueo exclusivo, si en ese momento el recurso, que normalmente, luego lo hablaremos un poco más en detalle, normalmente los recursos que se bloquean son a nivel de fila, se puede ser desbloquea a nivel de fila, porque en un sistema transaccional normalmente se trabaja a nivel de fila. Si ese recurso está bloqueado y nosotros estamos solicitando un bloqueo exclusivo, si vemos la matriz, al solicitar un recurso, un bloqueo de tipo exclusivo, con cualquier otro tipo de bloqueo existe un conflicto. Por lo tanto, nos tocará esperar. En este caso, en este tipo de esperas, son las que harán o las que nos indicarán que nuestra aplicación o nuestro sistema está teniendo un rendimiento no muy bueno, o tendrán un impacto bastante negativo en el rendimiento de nuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, recordad, toda operación en SQL Server solicita un bloqueo. Dependiendo del tipo de bloqueo, sea compartido o exclusivo, el gestor de bloqueos comprobará si ese recurso ya está en uso o si no. Y en base a la matriz decidirá si concede el bloqueo y por lo tanto procedemos a realizar la operación que estemos solicitando o por otro lado esperamos. Vamos a realizar una primera demostración y vamos a poner estos conceptos iniciales en práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a compartir aquí mi Management Studio y lo que vamos a hacer es, vamos a crear una base de datos y vamos a empezar a trabajar sobre ella, ¿no? Vamos a ver un poco cómo se comporta esto que hemos comentado de los bloqueos, los tipos de bloqueos y demás. La máquina con la que estoy realizando las demos es mi portátil personal, es un i7 con 8 GB de RAM y un disco duro SSD. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que seamos conscientes de que problemas de hardware aquí y para la demostración con el volumen tan pequeño de datos que vamos a manejar, no hay. ¿Vale? En cambio, os vais a dar cuenta cómo, aunque tenemos problemas de hardware y aunque no es un volumen de datos muy grande, los bloqueos sí que pueden hacer que se ralenticen las operaciones. De modo que, bueno, vamos a empezar con la demostración. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser crear una base de datos que se llame PAS 24 horas, en honor al evento en el que estamos, ¿de acuerdo? Ejecuto, creo la base de datos. Lo siguiente, voy a crear una tabla que se llama logtable, a la cual le voy a insertar unos pocos valores. Creo la tabla, inserto los valores, ¿vale? Hemos insertado 12 filas. Y ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser crear una serie de procedimientos que nos van a ayudar a monitorizar los bloqueos. ¿Vale? Nos van a ayudar a monitorizar qué está pasando con respecto a los bloqueos en nuestro sistema. Entonces, voy a hacer más grande esto. Entonces, lo siguiente va a ser crear estos procedimientos. El primero se llama getCurrentSessionLogs, que básicamente lo que hace es devolvernos todos los bloqueos que se hayan adquirido o que se hayan solicitado de la sesión actual. El segundo
va a ser get session logs. Este me va a devolver directamente todos los bloqueos que hay a nivel de instancia de SQL Server. ¿Vale? Fijaros que para conseguirlos estamos utilizando pues las DNVs de bloqueos, las DNTran logs, cruzándolas con varias vistas para obtener distintas informaciones acerca de la conexión, incluso acerca del comando o de la sentencia SQL que está solicitando el bloqueo. El siguiente será getBlockProcesses. Este nos dirá exactamente qué bloqueo está, los bloqueos que existen con información relativa a el comando bloqueante y el comando bloqueado. Y por último, otro procedimiento que nos ayudará a conocer el nivel de aislamiento en el que estamos trabajando en un momento dado. Estos son los procedimientos que vamos a crear para monitorizar. Ejecuto, se crean los procedimientos correctamente y ahora ya sí vamos a empezar con la primera demo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera demo va a ser primero ver cómo funciona un bloqueo, o sea, un ejemplo básico y típico de bloqueos, donde tenemos dos transacciones. Vamos a separar las transacciones en dos sesiones distintas. ¿De acuerdo? De modo que, para que se vea bien, de modo que en la primera transacción lo que vamos a tener va a ser un update de la tabla con una cierta lógica, y en la segunda lo que tendremos es una select sobre esta misma tabla de la cual estamos haciendo update. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a ejecutar este trozo de aquí, vamos a abrir una transacción y vamos a ejecutar el update. Fijaros que no cierro la transacción. ¿De acuerdo? Una vez hacemos esto, se ejecuta correctamente y si nos venimos a la segunda sesión, abrimos una transacción y ejecutamos la lectura, ¿vale? Fijaros que se empieza a ejecutar la consulta, pero vamos a bajar aquí, pero vemos que se está ejecutando y que no termina. ¿Vale? Sigue ejecutándose, llevamos 16 segundos, 17, con 12 filas es más que suficiente, ¿no? 20 segundos para que ya se hubiera ejecutado. Entonces, fijaros que en el momento yo me vuelvo a la transacción 1 y le digo que haga un rollback, es decir, que termine la transacción. En el momento termino, en la otra pantalla automáticamente me ha terminado la consulta. Y ya tengo aquí los resultados, que son mis 12 filas. Esto sería un ejemplo de bloqueo básico. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora los tipos de bloqueos que hemos comentado en las transparencias, ¿no? Los tipos de bloqueos que nos podemos encontrar. Entonces, tenemos aquí una serie de consultas, ¿vale? Hemos dicho que para la sesión de hoy vamos a ver dos tipos. Los tipos compartidos o share y los tipos de bloqueo exclusivos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir una transacción, se abre, vamos a ejecutar una select. Fijaros que aquí le he puesto un pequeño hint a la consulta, que simplemente es para que me tenga el bloqueo. ¿De acuerdo? Esto lo veremos un poquito más en detalle cuando hablemos acerca de los niveles de aislamiento, pero básicamente es porque ahora mismo el nivel de aislamiento by default, o por donde que trabaja SQL Server, es el read committed, del cual hablaremos después, y básicamente este nivel de aislamiento hace que una consulta de lectura libere el bloqueo nada más terminar la consulta. Con este hint lo que le estoy diciendo es que lo mantenga, que no me lo libere, así os lo puedo enseñar. Entonces, si yo ejecuto esta select, que es una select de la tabla log tables, el ID que me devuelva el ID número 3, se ejecuta correctamente y si miro los bloqueos que hay en mi base de datos, tengo un tipo de bloqueo de fila, ¿no? De clave, que es una fila. El tipo de bloqueo es S, que significa share, un tipo de bloqueo compartido. Lo solicita la sesión 55, que soy yo,
Y el estado es grant, concedido. Es decir, he hecho una select, he solicitado al gestor de bloqueos un tipo de bloqueo compartido y el gestor de bloqueos me lo ha concedido. ¿De acuerdo? Por eso he obtenido el resultado. Bien. Termino la transacción y ahora lo que voy a hacer es, vamos a abrir otra transacción y en vez de una select vamos a hacer un update. Vamos a hacer una operación de escritura. Hacemos el update, ejecutamos, se ejecuta correctamente. Si vuelvo a monitorizar, ¿vale? Vemos que esta vez el request mode, el tipo de bloqueo que se ha solicitado, ya no es compartido, ya no es una S, es una X. Es decir, es un tipo de bloqueo exclusivo. ¿De acuerdo? Y el estado en el que está es el concedido. Es decir, yo he hecho el update, he ido al gestor de bloqueos, le he solicitado un bloqueo exclusivo, el gestor de bloqueos ha visto que no hay ningún tipo de conflicto y me lo ha concedido. Por lo tanto, he realizado la operación. Terminamos esta transacción. Y por último, lo que vamos a hacer para dar un poco más también más pinceladas a lo que sería la monitorización, va a ser, vamos a volver a simular el bloqueo inicial y vamos a ver cómo podemos monitorizarlo tanto desde SQL Server como desde el Performance Monitor. Entonces, fijaros que aquí en la pantalla de la derecha sigo teniendo la consulta de lectura, de modo que aquí en la izquierda voy a iniciar una transacción, voy a hacer un update, se ejecuta correctamente, no cierro la transacción. En la sesión de la derecha voy a iniciar una transacción y a realizar una operación de lectura, ¿vale? Aquí tengo el bloqueo, vemos como la sesión de la derecha está esperando, ¿de acuerdo? No nos devuelve el resultado, empieza a ejecutarse, sigue y sigue, llevamos 10 segundos. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser ver qué está pasando. Para ver qué está pasando, vamos a utilizar los procedimientos que hemos definido al principio. Entonces, copio, abro una nueva consulta sobre una sesión totalmente distinta y entonces voy a ejecutar estos procedimientos. El primero me va a devolver los tipos de bloqueos que hay solicitados. Entonces, si le echo un ojo al resultado, veo lo siguiente. La sesión 55 ha solicitado un tipo de bloqueo exclusivo sobre la tabla logtable. El gestor de bloqueos en ese momento no ha detectado ningún conflicto y lo ha concedido. La segunda fila lo que demuestra es que hay otro bloqueo, que esta vez es de la sesión 60, que ha sido de tipo compartido, que es la select que estamos ejecutando y que está esperando, y el gestor de bloqueos ha visto que sí que había un conflicto y lo que está haciendo es esperar. ¿A qué? A que la transacción que tiene el bloqueo exclusivo termine. De aquí que siempre recomendemos que las transacciones dentro de los sistemas transaccionales en SQL Server hay que intentar hacerlas lo más cortas posibles, para que el nivel de concurrencia o el grado de concurrencia de operaciones sobre el motor de base de datos sea mayor. Entonces, si volvemos aquí a la sesión de la izquierda, donde teníamos el update, hacemos un rollback, tenemos la seller que sigue esperando, llevo casi 2 minutos esperando. En cuanto hacemos el rollback, ¿vale? Fijaros que en cuanto hacemos el rollback, automáticamente sale el resultado. Aquí salen nuestras 12 filas. Vale. Por último, vamos a ver un ejemplo un poco más masivo, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer operaciones más, para expresar un poco al SQL Server y que no sea solo el típico ejemplo de una operación contra otra, vamos a abrir un programita que podemos encontrar muy fácilmente si lo buscamos en cualquier buscador, el SQL Queries 3 de Adam Mechanic, que es un SQL Server MVP, un crack del SQL Server, ¿vale? Que básicamente nos va a permitir ejecutar una consulta en un modo concurrente, ¿vale? Y en varias iteraciones.
Entonces, lo que voy a hacer va a ser abrir una conexión a mi servidor. ¿Vale? Lo conecto a mi base de datos. ¿Ok? Y en esta conexión vamos a poner la consulta de select. Luego le voy a configurar aquí que me abra 200 hilos concurrentes, es decir, me van a llegar 200 peticiones de esta select concurrentemente y que me lo haga 3 veces, es decir, que haga 3 iteraciones de las 200 peticiones. Si yo ejecuto esto de una manera normal, ¿vale? Fijaros que me hace un total de 600 selects, ¿vale? Y tarda unos 138 milisegundos, lo cual es normal. Tenemos un buen sistema, tenemos un buen hardware, el volumen de datos es muy pequeño, son 12 filas, por lo tanto, 600 ejecuciones de esta select es casi inmediato. Fijaros que tarda muy poco. En cambio, si yo ejecuto una transacción, ¿vale? Una transacción y luego le meto un wait for delay de 35 segundos, intentando simular una transacción larga, ¿no? Una transacción en un sistema transaccional puede hacer varias operaciones, ¿no? Lo que hemos dicho antes de añadir usuario. Eso puede insertar una fila en la entidad de usuario, luego otra en estadísticas, luego otra en el log de operaciones de la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, con esto estaríamos simulando una transacción de larga duración. Entonces, si iniciamos esta transacción, ejecutamos, esto ya sabemos que va a durar 35 segundos, porque es lo que le hemos establecido. En ese momento, yo ejecuto el query 3 y fijaros que esto empieza a tardar. ¿Vale? Antes era mucho menos de un segundo y ahora ya vamos por 8 segundos y no termina. Adicionalmente, si nos venimos aquí y ejecutamos el monitor, ¿vale? Vamos a ver, aquí vamos a ver que en un momento dado tenemos un bloqueo concedido sobre la tabla log table que está realizando el update y luego tenemos un montón de solicitudes de bloqueo que están en espera, que están viniendo desde la aplicación del Query 3, que están intentando leer datos. En la pantalla, el segundo comando nos muestra básicamente lo mismo, solo que fijaros que aquí ya con este monitor tenemos más información. Nos dice la sesión bloqueante, la sesión bloqueada, el tiempo en milisegundos que llevamos esperando, el tiempo en segundos que llevamos esperando y también tenemos la consulta que bloquea y la consulta bloqueada. Fijaros cómo se van encolando esas peticiones concurrentes, se van encolando y se van bloqueando. Si volvemos al Query 3, vemos que la ejecución de 600 selects, casi de forma concurrente, me ha tardado 26 segundos para 12 filas. ¿De acuerdo? Fijaros, buen hardware, poco volumen de datos y por culpa de una transacción larga, unas selects que en teoría me tardaban nada, menos de un segundo, me están tardando ahora 26 segundos. Esto sería el concepto, los conceptos básicos de bloqueo. De modo que así, con esto que hemos visto, ya podemos saber, con estos monitores ya podemos saber cómo está actuando el gestor de bloqueos, ¿no? Ya podemos saber los bloqueos que hay concedidos, los bloqueos que hay esperando y más detalles sobre los procesos que están bloqueados. De modo que vamos a volver a la presentación y vamos a seguir. Esto lo he quedado por aquí. Exacto. Bien, vamos a seguir hablando acerca de los bloqueos y vamos a ver ahora, aunque ya lo hemos visto un poco, vamos a ver una peculiaridad acerca de los bloqueos. Hasta ahora hemos visto que el bloqueo, cuando nosotros realizamos una operación, el bloqueo se realiza a nivel de fila. Es decir, yo intento bloquear una fila. Yo le mando esa solicitud al gestor de bloqueos, el gestor de bloqueos la procesa y me dice si concedo o espero. Pero hay una característica o una
evento dentro de la gestión de bloqueos en SQL Server que se llama o se conoce como log escalation o escalado de bloqueos. En sistemas altamente transaccionales, donde hay un grado muy alto de concurrencia, puede ocurrir que nos lleguen miles y miles y miles de peticiones de bloqueos. ¿Vale? Incluso si intentamos hacer una transacción muy grande, por ejemplo, si intentamos hacer un update que nos corre 1 millón de filas en una única transacción, pues también implicaría reservar o implicaría que el gestor de bloqueos tenga que gestionar 1 millón de bloqueos. Entonces, este escalado de bloqueos lo que hace es optimizar recursos para el gestor de bloqueos. Es decir, llega un punto en el que el gestor de bloqueos, en vez de gestionar los bloqueos a nivel de fila, empieza a escalar los bloqueos para gestionarlos a un nivel jerárquico superior. Entonces, los bloqueos, por norma general, serán a nivel de fila, pero conforme empecemos a pedir más y más bloqueos, el gestor de bloqueos puede decidir escalar ese tipo de bloqueo a algo superior, ¿no? Si en una tabla bloqueamos una fila, el bloqueo que se gestionará será a nivel de fila. Si en una tabla reservamos o intentamos bloquear 200.000 filas, pues seguramente el gestor de bloqueos coja y nos escala el bloqueo y nos bloquea la tabla entera. Porque a él es más fácil gestionar una solicitud de bloqueo que 200.000 solicitudes de bloqueo. Básicamente en esto es en lo que consiste el escalado de bloqueos, ¿no? Digamos que convierte muchos bloqueos de bajo nivel sería a nivel de fila, a pocos bloqueos de alto nivel. Normalmente, según la documentación, aunque no es exacto del todo, se suele decir que a partir de 5.000 bloqueos se dispara el escalado de bloqueo. Pero ya les digo, esto está en la documentación, pero no es del todo exacto. No siempre pasa a los 5.000, justamente. Esto por lo que respecta al escalado de bloqueos. Y para continuar, vamos a hablar de, relativo a los bloqueos, hemos visto los tipos de bloqueos que hay y también cómo funciona el gestor, ¿no? A nivel de conceder o esperar y a nivel de escalar bloqueos. Existe además en SQL Server otras opciones, ¿vale? Otras que se llaman niveles de aislamiento, que son, digamos, opciones o configuraciones a nivel de sesión que van a determinar el comportamiento de dichos bloqueos. Es decir, cuando nosotros usemos un nivel de aislamiento, por defecto hemos dicho antes que se usa el read committed, que es uno de los que tenemos aquí resaltados en amarillo, ese es el que viene por defecto en SQL Server. Ese nivel de aislamiento está determinando cómo las operaciones gestionan los bloqueos. ¿Vale? Esto ya no tiene que ver tanto con el gestor de bloqueos, sino más con las operaciones. Cómo una operación gestiona los bloqueos. Y más concretamente van a ser los bloqueos de lectura, es decir, los bloqueos compartidos. Entonces, los niveles de aislamiento determinarán esa gestión. Cómo las operaciones gestionan los bloqueos compartidos. Entonces, aquí tenemos la lista de los 4 niveles de aislamiento del modelo pesimista, es decir, del modelo de bloqueos, ordenadas. ¿De acuerdo? De arriba abajo están ordenadas de mayor a menor concurrencia. Es decir, el nivel de aislamiento read uncommitted será el nivel de aislamiento que permita un mayor grado de concurrencia, es decir, permitirá bloquear, será mucho menos bloqueante con un mismo número de transacciones que el nivel de aislamiento serializado. ¿De acuerdo? En cambio, el grado de concurrencia que permite cada nivel de aislamiento es inversamente proporcional al grado de consistencia de datos con los que se va a trabajar. Es decir, read uncommitted, por ejemplo, es el nivel de aislamiento que más concurrencia, que más grado de concurrencia y menos bloqueante va a ser, pero en cambio es el nivel de aislamiento que nos va a producir, que más datos inconsistentes va a provocar que leamos. Es decir, con read uncommitted es muy probable que estemos leyendo datos inconsistentes en un sistema con un alto nivel de concurrencia transaccional. En cambio, con el nivel de aislamiento serializable, que sería el otro extremo, ¿vale?,
Va a ser mucho más bloqueante, pero vamos a asegurar que los datos se leen de una manera mucho más consistente. Entonces, para ello también SQL Server, para determinar distintos tipos de bloqueos y distintos niveles de aislamiento, proporciona una serie de hints. Aquí he puesto unos cuantos que nos pueden resultar interesantes. No están todos, ¿de acuerdo? Como esto es una charla de fundamentals, os recuerdo, aquí no está todo. Si vais al MSDN o a los MOOCs online, podéis encontrar mucha más información acerca de estos hints, pero estos son, digamos, algunos de los más interesantes. Entonces, vamos a seguir, porque estamos yendo ya un poco mal de tiempo, y vamos a irnos a la siguiente demo, donde vamos a tratar los niveles de aislamiento. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para ver cómo efectivamente cambia el modo en el que se tratan los bloqueos compartidos. Entonces, volvemos aquí a nuestro Management Studio. Vamos a abrir la demo de niveles de aislamiento. Entonces, siguiendo el mismo contexto, usando la base de datos que hemos creado de PAS 24 horas, vamos a realizar lo mismo que hemos hecho antes para simular un bloqueo, pero con con cada uno de los niveles de aislamiento. Entonces, vamos a abrir una sesión nueva. Pegamos aquí el update. Entonces lo que vamos a tener va a ser, por ejemplo, vamos a ejecutar también el procedimiento de monitorización que nos dice qué nivel de aislamiento estamos. Fijaros que si yo ejecuto en la sesión de la derecha, nos dice que nuestro nivel de aislamiento es el read committer, que hemos dicho que es el que usa SQL Server por defecto. ¿De acuerdo? Como no hemos tocado nada, pues tenemos el read committer. Y en la sesión de la izquierda, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver en qué nivel de aislamiento estamos. Estamos en read committer. Perfecto. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el nivel de aislamiento. Para esta sesión vamos a decirle que sea read and committer, que hemos dicho que era el que más grado de concurrencia permitía. Si vuelvo a chequear, ¿vale? Vemos que el nivel de aislamiento ha cambiado y ahora ya estamos bajo un nivel de aislamiento read and committer. Esto va a hacer que se traten diferente los bloqueos de modo compartido. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la sesión de la derecha. Vamos a ponernos el nivel de aislamiento read and committer. Si ejecutamos vemos que estamos en read and committer también. Y vamos a empezar haciendo un update. Hacemos un update en la sesión de la derecha. Se ejecuta correctamente. Si monitorizamos nuestro SQL Server, vemos que hemos pedido un bloqueo exclusivo, se nos ha concedido, perfecto, sin ningún problema. Si nos vamos a la sesión de la izquierda y realizamos una select sobre esa tabla, ¿vale? Lo que podríamos esperar ahora mismo es lo mismo que hemos visto en la demo anterior, ¿no? Es decir, que esto se bloquee y que espere. Si ejecutamos, ¿vale? Vemos que se ejecuta correctamente. Nos devuelve el resultado. ¿Por qué nos devuelve el resultado? Porque esto es nivel de aislamiento read and committer. Es el nivel de aislamiento más permisivo en cuanto a la concurrencia. De hecho, es tan permisivo que lo que está haciendo es realizando lecturas sucias. Es decir, si yo miro aquí el resultado, fijaros que para el ítem 10 le está leyendo que la columna 1 vale 300, que es exactamente el update que estoy haciendo en la sesión de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces me está leyendo lecturas sucias, me está leyendo datos no confirmados, me está leyendo datos no consistentes. ¿De evidentemente, este tipo de nivel de aislamiento no bloquea, pero tiene sus pegas, ¿no? Por ejemplo, que nos muestre información inconsistente. Lo cual, para algún tipo de aplicaciones puede valer, pero para otro quizá no tanto.
Entonces, termino la transacción. Estamos en la función. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es el read committer. No lo voy a mostrar porque es el que hemos mostrado en la demo inicial, donde hemos visto que sí que bloqueaba. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar el repetible, ¿vale? El repeatable read. Lo que sí que hemos visto en la demo inicial, por ejemplo, es que os he dicho, voy a poner un hint, ¿vale? Que era un hint que era el de hold lock, que era para retener ese bloqueo compartido. Porque hemos dicho que el read committer lo que te pasaba es que cuando hacíamos una select, una operación de lectura, solicitaba el bloqueo de tipo compartido, el gestor de bloqueos se lo asignaba y en cuanto terminaba la operación, lo liberaba. ¿De acuerdo? La principal diferencia entre el read committer y el repetible o el repeatable read es que en vez de liberar el bloqueo compartido cuando termina la operación, lo libera cuando termina la transacción. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, si yo hago esta operación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer con el read committer, hago una select. Si con el read committer hago una select, ¿vale? Pongo un nivel de aislamiento read committer, hago una select, where id igual a 10. Si hago una select y posteriormente con el read committer hago un update, el update se ejecuta correctamente. ¿Vale? Fijaros que es un cruce de conflictos. La select me está dando un bloqueo compartido, mientras que el update me está dando un bloqueo exclusivo. Hemos visto en la matriz de compatibilidad que exclusivo con compartido generaba un conflicto. En cambio aquí no lo está generando. ¿Por qué? Porque el bloqueo compartido se está liberando tan pronto acaba la select. ¿De acuerdo? De hecho que si yo monitorizo aquí, solo veo un tipo de bloqueo y es el tipo de bloqueo exclusivo, porque no se ha liberado todavía. En cambio, si hago esto mismo utilizando el repeatable read, voy a copiar aquí abajo. Si hago esto mismo utilizando el repeatable read, ¿vale? Si yo ejecuto esta select con repeatable read, me devuelve el resultado, pero si en la sesión de la derecha le pongo también el repeatable read, le pongo también el repeatable read, ¿vale? Y hago el update, y hago el update, ¿vale? Fijaros que ahora sí estoy esperando, ¿vale? Mismas operaciones, distinto nivel de aislamiento, repeatable read es mucho menos permisivo y no me deja hacer esto. En cambio con read committed sí que podía. ¿Por qué? Vengo aquí, monitorizo y veo que aquí sí que me está manteniendo el bloqueo compartido. ¿Vale? Si nos vamos a los comandos, tenemos que la select tiene el bloqueo compartido concedido, mientras que el update está esperando a que el gestor de bloqueo se lo conceda, porque es un bloqueo de tipo exclusivo y eso causaría. Como veis, dependiendo del tipo de nivel de aislamiento que trabajemos, tendremos mayor o menor grado de bloqueo y mayor o menor grado de consistencia. Siempre de un modo inversamente desproporcional, o sea, es inverso. Entonces, vamos a volver
a las diapositivas y vamos a ver ahora cómo combatir los bloqueos. Es decir, hemos visto qué es un bloqueo, hemos visto los tipos de bloqueos que hay, hemos visto por qué se bloquea, por qué el gestor de bloqueos decide hacernos esperar, y ahora vamos a ver cómo podemos ayudar o cómo podemos mitigar estas esperas. Básicamente hay tres aproximaciones. Bueno, igual hay más, pero para esta sesión vamos a centrarnos en estas tres. ¿De acuerdo? Son indexación, row versioning y dirty reads. Fijaros que los colores no han sido escogidos al azar, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, la indexación es el verde y el dirty reads es el rojo. Esto significa que lo más recomendable ante un problema, o lo mejor, la mejor recomendación, o lo mejor que puedes hacer ante un problema de bloqueos, es revisar tu aplicación e intentar, posiblemente, el problema de bloqueos esté enmascarando un problema de indexación dentro de nuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? En cambio, dirty reads, o lo que acabamos de ver, que es el nivel de aislamiento read and committed, es la solución fácil, pero produce muchas vistas inconsistentes de datos. En un nivel intermedio tendríamos el row versioning, que es el modelo optimista. Sería considerar cambiar nuestro modelo de aislamiento a un modelo optimista con row versioning en vez de Entonces, vamos a ir terminando y me gustaría terminar viendo un ejemplo de cómo los bloqueos pueden ser una falta de indexación enmascarada. O sea, imaginemos una tabla que no está indexada, ¿no?, como vemos en la imagen. En esta tabla vamos a realizar una serie de operaciones concurrentes, en este caso dos transacciones, transacción 1, update de la tabla, transacción 2, update de la tabla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer updates de IDs de filas completamente distintas, pero si que ocurriría en una tabla sin índices, ¿no? Entonces, en una tabla sin índices, que podría ser un heap, ¿no? La tabla no tiene ningún tipo de índice, ni índice cluster. Si nosotros realizamos la transacción 1, hacemos un update de la tabla where id igual a 22, básicamente lo que haremos es escanear la tabla hasta encontrar el id 22 y actualizar el valor a 99. Cuando hacemos eso, esta fila queda bloqueada. ¿De acuerdo? El gestor de bloqueos nos concede ese bloqueo exclusivo. En ese momento, concurrentemente, entra otra transacción que quiere hacer otro update, pero un update de una fila completamente distinta. Entonces, para esto, como no hay ningún tipo de índice, si ejecutamos este update, el plan de ejecución lo que hará será escanearse la tabla de nuevo hasta llegar al ID 40 y realizar el cambio. ¿Qué ocurre? Que durante el escaneo se encuentra que hay una fila que tiene un bloqueo exclusivo. Entonces, como yo estoy solicitando un bloqueo exclusivo, al llegar a esta fila y ver que está ocupada, automáticamente tengo que esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la transacción 1 termine. En el momento de la transacción 1 termine, ese bloqueo se libera y yo ya soy capaz de seguir mi escaneo hasta la fila con ID 40 y actualizar el valor a 99. ¿Cuál sería la aproximación por índices? O por índices sería una aproximación bastante distinta, ¿no? Tendríamos una estructura árbol B, donde la transacción 1, en este caso, por ejemplo, para hacer la actualización, bajaría por una rama del árbol y haría un index seek directamente a la fila con ID 22 y la segunda transacción concurrente bajaría por el árbol también y haría un index seek hasta el ID 40. Como veis, en ningún caso una fila depende de la otra y en ningún caso se producirían bloqueos. Bloqueos entre ellas. Fijaros que la fila sí que quedaría bloqueada hasta que la transacción terminase. Pero las dos transacciones serían capaces de acceder concurrentemente a su fila o a su parte de información con la que quieren trabajar. Y todo de una manera consistente, evidentemente. Entonces, vamos a ver... bueno, estamos ya casi al límite de tiempo, de modo que no vamos a ver la demostración de esto, no da tiempo. Vamos a ver la segunda aproximación,
¿vale? La de Dirty Reads la descartamos, es la que hemos visto en la demo de niveles de aislamiento. Evidentemente, hacemos lecturas sucias, leemos datos inconsistentes, por lo tanto, nos puede ayudar a que la aplicación funcione, ¿vale? Una aplicación que sufra de bloqueos funcione y que vaya mucho más rápido por la ausencia de bloqueos, pero puede perjudicar en el sentido de que la información no será consistente. En cambio, tenemos otra aproximación, que es la que vamos a ver ahora, que es cambiar el modelo con el que vamos a trabajar. Es decir, cambiar del modelo pesimista al modelo optimista. ¿Cómo hacemos esto? Pues utilizando un tipo de nivel de aislamiento distinto. Acabamos de ver 4 niveles de aislamiento para el modelo pesimista, pues para el modelo optimista, que se trata de versionar filas, existen 2, snapshot y read committed snapshot. Estos lo que hacen básicamente es que cuando se realiza una transacción, bien sea borrados o bien sean modificaciones, nos generan una versión de la fila o filas modificadas en la base de datos TenDB. Fijaros que esto tiene un impacto y tiene unas implicaciones. Lo primero es que para una transacción que a lo mejor tendríamos que hacer 10 lecturas, vamos a hacer justamente el doble. Porque se va a escribir el cambio que hagamos con la modificación y borrado, tanto en la base de datos de usuario como en la base de datos TenDB, con lo cual aumentamos el número de IOs que realiza una transacción. Y segunda, es que además tenemos que configurar la base de datos a propósito para que permita este tipo de niveles de aislamiento, ¿vale? Lo cual tiene alguna implicación que no es fácil. En sistemas de producción con grandes volúmenes podemos encontrarnos con algún tipo de problema si hacemos esto. No obstante, es recomendable planificarlo y plantearse el usar este tipo de niveles de aislamiento. ¿De acuerdo? Que básicamente lo que hacen es versionar la fila y cuando llega una petición de lectura, cuando se quiere adquirir un bloqueo compartido, lo que hace este nivel de aislamiento es que no adquiere ningún tipo de bloqueo compartido, sino que directamente se va a la versión de la fila que está en TenDB, que es la última versión confirmada que había de esa información, y la utiliza. En vez de leer de la base de datos cliente, leería de la base de datos de TenDB. Entonces, un poco recapitulando, ¿vale? Hemos visto qué son los bloqueos, hemos visto cómo trabaja el gestor de bloqueo, cómo concede o nos hace esperar para los bloqueos. Hemos visto cómo monitorizarlo, ¿vale? Con las DMVs. Hemos visto que se puede ver cuántos bloqueos tenemos concedidos, cuántos hay esperando, las consultas bloqueadas y las que bloquean. Y hemos visto también cómo alguna alternativa de cómo podemos mitigar estas esperas por bloqueo. Entonces, como conclusión, simplemente esto, pues, deciros que los bloqueos son un problema lógico, ¿vale? Fijaros que en la demo que hemos hecho nosotros, el hardware no es el problema, sino es el tipo de programación, la ausencia de índices, etcétera. Son un problema lógico, por lo cual añadir más hardware no lo solucionará. Puede ayudar, pero puede ayudar a reducir el tiempo de espera, a que una transacción vaya más rápida. Pero eso no significa que haya otras transacciones esperando. En vez de esperar un segundo, puede que esperemos medio, pero la espera estará ahí. Y como técnicas de mitigación, pues revisar estrategias de indexación, ¿vale? Siempre, porque los bloqueos a veces enmascaran problemas de indexación reales que tenemos en nuestra base de datos, o considerar utilizar el row version. ¿Vale? Para ello, recordad que tiene implicaciones, habría que dimensionar TenDB acorde, porque empezaría a recibir muchas más transacciones de las que recibe dentro de un modelo pesimista, y además requeriría de configuraciones específicas. Y, por último, aunque es una solución, para mí, personalmente, esta es opinión mía personal, es una solución, pero no es una solución buena, ¿no? Digamos que utilizar las lecturas sucias, el read and committed o el hint de no-log dentro de las consultas, soluciona el problema, puesto que dejamos de esperar para realizar lecturas, pero podemos añadir otro tipo de problemas, que son lecturas de datos inconsistentes.
¿vale? Y esto, si nuestra aplicación lo permite, es una solución, pero si no lo permite, ¿vale? Es muy peligroso utilizarlo. Entonces yo no recomendaría esta última aproximación en absoluto. Bueno, creo que ya es tiempo. Por mi parte es todo. Vamos a entrar ahora a la sección de preguntas, Freddy. Sí, No obstante, aquí os dejo también mi información, mi correo electrónico, mi Twitter y la dirección de mi blog, por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, tiene interés acerca del tema o cualquier otro tema relacionado con el SQL Server. Aquí dejo mi información personal. bueno, estamos revisando aquí el tema de las preguntas, algunas son del tema de la presentación. Hay una pregunta de interbloqueos. Sí. No sé si el tiempo nos dé para contestarla, porque pues, lo que solicita la persona es una reseña de interbloqueos y habilitar la bandera 1222. No sé si el tiempo nos dé para hacer eso. No, la verdad es que el tiempo estamos un poco, no, ya estamos fuera de tiempo, de hecho. Sí. O sea, no obstante, invito a la atendí que haya preguntado, invito a que, bueno, que me mande un correo, ¿vale? Con la duda exactamente qué es, y yo estaré encantado de contestarle, o incluso escribir un post contestándole la pregunta. Es aún mejor, para que todo el mundo pueda tener la respuesta. Sin ningún tipo de problema. Bueno, la otra pregunta que sí se puede contestar rápido, la diferencia entre read and committed y no log, utilizar no log. No hay diferencia, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Simplemente el no log, bueno, a ver, sí que hay diferencia. El no log se utiliza a nivel de consulta, ¿vale? Pero el no log es como, utilizar el no log se utiliza a nivel de consulta. Tú haces un select, lo que sea, from tabla with no log. Lo que estás diciendo es que esa select en concreto se ejecute bajo el nivel de aislamiento read and committed. Es decir, que no haya ningún tipo de petición de bloqueo compartido. Que directamente acceda a los datos, sean consistentes o no, y los lea. En cambio, el read and committed se utiliza más bien a nivel de sesión. Es decir, tú inicias una sesión, estableces el nivel de aislamiento con el que va a trabajar la sesión, y a partir de ahí toda operación que se haga en esa sesión será read and committed, es decir, leerá datos suyos. No obstante, también tengo que decir que en las query hints tú puedes poner select all from tabla with no log o select all from tabla with read and committed. Es decir, el efecto es el mismo, lo único que si utilizas el set a nivel de sesión aplica a toda la sesión, si utilizas el hint no log o read and committed aplica solo a la consulta. Es correcto. Bueno, ya creo que se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Podemos quedarnos hablando de esto todo el día, que es un tema bien interesante. Sí, la verdad que el tema da para mucho. Eso es de todo un día. Sí, entonces, por lo menos, ¿no? Bueno, no, yo quiero agradecerte y una sesión muy práctica, muy buena. Espero que todos los hayan disfrutado y muchas gracias. Esperamos tenerte por acá de nuevo, Enrique, para que nos compartas otro poquito de conocimiento. A todos muchas gracias en todas las partes de América y de España que nos escuchan y esperemos poderlos tener por acá en la siguiente sesión que también está bien interesante. Entonces, los dejo. Muchísimas gracias. Esperamos verlo pronto. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.